Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que Él os decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos la liturgia principal, en la cual se hace presente el misterio de la muerte de Cristo y el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es como le dijeron los ángeles a las mujeres que encontraron que estaba removida la piedra del sepulcro, que no estaba el cuerpo de Jesús. Los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que Él os decía. Recordar lo que decía Cristo es hacerlo presente. Estas mujeres vivían en ese momento el misterio pascual, es decir, el misterio de la muerte de Cristo y el misterio de la resurrección de Cristo, que acaecía justamente en ese momento. Jesucristo había resucitado hacía poco y había muerto hacía 3 días. Este recuerdo es el mismo que nosotros realizamos hoy y en cada celebración de la Eucaristía. Es el mismo recuerdo. No es el recuerdo simplemente de algo pasado que no existe más. Es el recuerdo de algo presente. La resurrección de Cristo y la pasión de Cristo sucedieron realmente, sucedieron en un momento determinado, sucedieron históricamente, pero la pasión y la resurrección de Cristo suceden también en lo profundo de los hombres, en el alma de los hombres y también en el cuerpo de los hombres. Y esto es lo que significa el bautismo. Cuando somos bautizados, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Nos lo dice muy claramente San Pablo en la carta a los Romanos: todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.
porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Y esto es lo que vivían estas mujeres que fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. Vivían aquello que San Pablo enseñaba después de la resurrección de Cristo y aquello que el mismo Jesucristo había anunciado. Vivían aquello que el mismo Jesucristo había anunciado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Esta palabra es muy fuerte en boca de Jesús. Era necesario, no dice que era conveniente, sino que era necesario que el Hijo del Hombre padezca y resucite. Esta necesidad corresponde principalmente a nosotros. Era necesario para nosotros, porque la muerte y la resurrección de Cristo son el modo principal, el modo mejor por el cual adquirimos la salvación, es decir, por el cual nos asimilamos a lo que Dios es. Esto es la salvación. Y lo hacemos asimilándonos a la humanidad de Cristo, a las acciones de la humanidad de Cristo, que pertenecen, sin embargo, a su persona, que es divina, porque Cristo es el Verbo de Dios, es el Hijo eterno del Padre. Y por eso, uniéndonos profundamente con la humanidad de Cristo, nos asimilamos profundamente a su persona divina. No se trata solamente de imitar sus acciones. Él nos había dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se trata también de seguirlo. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Se trata de seguirlo en la pasión y se trata de seguirlo en la resurrección. Es decir, es una unión profundísima con nuestro Señor Jesucristo, por la cual nos introducimos en la vida de la Santísima Trinidad, porque Cristo es uno de la Trinidad, como decían las profesiones de fe de la Iglesia en los primeros siglos. Es uno de la Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo nace eternamente desde el Padre, y nuestro Señor Jesucristo, junto con el Padre, hacen proceder el Espíritu Santo. Por eso, cuando nos asimilamos a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entramos en su propia vida, que es la vida de la Santísima Trinidad. Esa vida que nunca perdió Él, esa vida que tampoco perdió, que especialmente no perdió en la pasión y en la muerte. Por eso mismo, Él pudo resucitar. La muerte de Cristo no era como nuestra muerte. Cuando Cristo murió, no desapareció la persona. Cristo siguió siendo el mismo que fue por toda la eternidad. Y por eso mismo, esa persona que continuaba pudo reunir su alma con su cuerpo. Y esto es la resurrección. Y cuando nosotros nos unimos con la muerte de Cristo, con la pasión de Cristo y con la muerte de Cristo, el significado de nuestra muerte cambia.
porque a pesar de que en nosotros sí desaparece la persona, desaparece la totalidad de lo que somos, porque perdemos el cuerpo, sin embargo, por la unión con Jesucristo, tenemos la esperanza de no perder para siempre nuestra persona. Es decir, de que recuperaremos la unión de nuestra alma con nuestro cuerpo. Y esto es algo totalmente sobrenatural, es algo imposible de pensar en el orden de la naturaleza, es algo que nuestra mente no puede comprender. Y por eso los judíos, cuando estas mujeres que habían encontrado el sepulcro vacío contaron todo, no les creyeron. Más aún, eran los apóstoles de Jesús que le habían oído las palabras y las profecías de la resurrección. No les creyeron, contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban, es decir, que estaban locas, porque anunciaban algo que era incomprensible, que alguien que estaba muerto después esté vivo. Y eso es justamente lo que nosotros creemos, que Cristo recuperó su propio cuerpo, que su cuerpo se unió con su alma, ese cuerpo que nunca se había separado de la divinidad, así como su alma tampoco se había separado de la divinidad, de la persona divina. Y por eso el cuerpo de Cristo, cuando estuvo en el sepulcro, no se corrompió. No se corrompió como el cuerpo de los que mueren, de las personas humanas. El cuerpo de Cristo era de la persona divina, del Verbo de Dios. Y el alma de Cristo también era de la persona divina, del Verbo de Dios. Y por eso esa alma descendió a los infiernos el sábado santo, iluminó a los patriarcas del Antiguo Testamento, que eran justos, que habían muerto en la gracia de Dios y que sin embargo no podían entrar en el reino de los cielos porque el pecado original todavía afectaba el conjunto de la humanidad. Fueron liberados del pecado original en el momento de la muerte de Cristo, cuando Él descendió a los infiernos. Y Él hizo entender a los condenados que estaban justamente condenados por sus pecados y su alejamiento voluntario de Dios. Jesucristo iluminó a los que dormían y les dio la esperanza de la resurrección. Y a nosotros también nos ilumina, pero nos ilumina después de su resurrección, porque nosotros tenemos todavía nuestro cuerpo, nosotros hemos de morir y nosotros hemos de resucitar. Él nos da la esperanza de esta resurrección gloriosa y definitiva. Pero lo más importante que hace Cristo con su resurrección no es darnos la esperanza de la resurrección del cuerpo, sino darnos directamente la resurrección del alma. Santo Tomás, en la Suma Teológica, explica que la resurrección de Cristo es causa de la resurrección de los cuerpos y causa de la resurrección de las almas. Las almas de todos los hombres resucitan por la acción de la resurrección de Cristo, que continúa a través de los siglos y que ilumina interiormente a los hombres, así como iluminó a los patriarcas que estaban detenidos en el infierno porque no podían acceder todavía a la visión de Dios. Eso lo hace Cristo ahora interiormente en cada alma, porque ya liberó al conjunto de la humanidad del pecado original, de manera tal que los que se insertan en Él, en su cuerpo y en su alma y en su divinidad,
los que pertenecen en acto a la Iglesia están liberados del pecado original y de todos los otros pecados. Por eso el bautismo quita el pecado original y quita también los pecados personales. Pero la plenitud de la unión con la resurrección de Cristo la recibimos en la celebración de la Eucaristía, que es el memorial de la pasión, el memorial de la resurrección y el memorial de la gloriosa ascensión de Cristo a los cielos, como dice el canon romano. Es el memorial no sólo de la pasión, sino de la resurrección. Ella se hace presente interiormente y se hace presente también en el cuerpo verdadero de nuestro Señor Jesucristo, que está en la Eucaristía. Y por eso cuando adoramos a Cristo en la Eucaristía, lo encontramos con su cuerpo resucitado. Más aún, la celebración de la Eucaristía hace presente el misterio de la pasión de Cristo y el misterio de la resurrección de Cristo. Hace presente su eficacia, hace presente su luz, porque definitivamente la pasión y la resurrección infunden la luz, que es la luz de Cristo. Infundir la luz significa donar la gracia de Dios. La gracia de Dios es una nueva luz, es una nueva belleza espiritual del alma y del cuerpo. La luz de Cristo es su presencia, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, como dice el Evangelio según San Juan. Lo ilumina totalmente. Y esto es lo que significa la celebración de hoy. Simbólicamente, el fuego que brilla en las tinieblas significa esta luz que es Cristo, que viene a lo profundo de nuestros corazones. Yo soy la luz del mundo, había dicho Jesús. Él es la luz. Y en el credo recitamos: Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Dios es luz, decían los padres de la Iglesia. Y la luz que Dios es se manifiesta muy especialmente en esta noche de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una noche luminosa. El Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, nos dice que es una nube luminosa de noche y tenebrosa de día. La misma nube que guiaba a los israelitas por el desierto se les aparecía de dos maneras: de una manera nocturna y de una manera diurna. La nube luminosa contiene desde lejos la presencia de nuestro Señor Jesucristo y anuncia muy especialmente la unión del Espíritu Santo con Jesucristo. Por eso en la transfiguración del Señor, cuando se anticipa la gloria de la resurrección de un modo pasajero, para dar ánimo a los discípulos para afrontar la pasión, allí el Espíritu Santo estaba presente en la forma de la nube. Y después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo viene de otras maneras. El Espíritu Santo viene como el viento impetuoso, el Espíritu Santo viene como el fuego sobre la cabeza de los apóstoles en el día de Pentecostés. Porque el misterio divino es infinito
es incomprensible para nuestra mente. Y por eso la luz de Dios a veces aparece de un modo y a veces aparece de otro modo. Cuando Jesucristo padecía, cuando Jesucristo sufría injustamente, Él era la luz del mundo. Esa luz aparecía de una manera distinta que en la resurrección, pero era la misma luz, era la misma persona. Era la misma persona que sufría, era la misma persona que gozaba en lo más profundo de su alma y en su divinidad. Y así también ahora es la misma persona que resucita y la misma persona que mantiene las cicatrices, los signos de la pasión. Porque Jesucristo es el pontífice que ha penetrado en los cielos, nos dice la carta a los Hebreos, y Él intercede por nosotros para siempre ante el Padre. Jesucristo resucitado en el cielo le recuerda a su Padre con los signos de su pasión, lo que significó el amor a Dios y el amor a toda la humanidad ejercitado durante la pasión. Pero Jesucristo en el cielo vive para siempre gozoso y es para nosotros el fundamento de la esperanza de nuestro propio gozo definitivo y de nuestra propia resurrección. Resucitaremos con el mismo cuerpo que tenemos. Resucitaremos para la gloria, como el mismo Jesucristo, el primogénito de toda la creación, el primero en todo, como dice San Pablo, haya resucitado. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro jefe, Él es el que nos guía, Él es el que ilumina el camino. Él es como esa nube que iluminaba tenebrosamente o luminosamente a los israelitas que caminaban, significando la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo místico que Cristo iba reuniendo con los justos de todas las épocas hasta que llegara la plenitud de los tiempos. En esta noche de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos muy especialmente al Padre, por medio de Cristo, que ilumine nuestra alma. Que ilumine nuestra alma significa, en primer lugar, que Él venza los demonios que nos afectan, como afectan a toda la humanidad. Jesucristo es el liberador, Jesucristo es el vencedor, Jesucristo es el hombre nuevo, Jesucristo es el nuevo Adán, es aquel que realiza todas las cosas de una manera nueva, es aquel que lleva todas las cosas a un estado de nueva creación. Eso se lo pedimos para nosotros, que aquello que ha comenzado con nuestra creación, con la creación de nuestra alma, con la generación de nuestro cuerpo, sea llevado a su cumplimiento, a su plenitud. La liturgia de la Iglesia nos manifiesta la historia de la humanidad a partir de la creación. Nosotros también tenemos una historia y tenemos una creación. Dios ha creado el alma de cada uno y la ha creado para ser receptáculo de la luz de Cristo. La ha creado para ser semejante a la imagen de su Hijo, para que seamos hijos en el Hijo, para que seamos luz como el Hijo. Pidámosle al Señor, especialmente en esta Noche Santa, que nos ilumine interiormente, cada uno según su propia necesidad, cada uno según su propia capacidad, cada uno según su propia vocación, como dice San Pablo.
según la medida del don de Cristo.